Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Les invitamos a que se queden con nosotros y en esta ocasión vamos a platicar de un tema muy interesante dentro de la operación del Instituto Electoral de Coahuila y me da mucho gusto saludar al contador público certificado, al contralor interno del Instituto Electoral de Coahuila, José Luis González Jaime. Señor Contralor, qué gusto tenerle de nueva cuenta aquí con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación y estamos a la orden. No, al contrario, gracias a usted. Está también con nosotros la licenciada Alma Rosa Gaitán Rodarte de la Jefatura de Responsabilidades. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Muy contenta de estar de nueva cuenta con ustedes. Y tenemos también con nosotros al licenciado Efrén Humberto Hernández Aguilar de la Jefatura de Auditoría. Bienvenido también. ¿Cómo está, contador? Gracias, Guillermo. Muy amable. Buenos días. Igual, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues es un gusto tenerles aquí con nosotros para platicarnos un poquito de lo mucho que se hace en la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Coahuila. Hablamos de los lineamientos en el programa anterior y me gustaría que platicáramos en este programa de la auditoría de cumplimiento, que es una función que actualmente desarrolla la Contraloría Interna aquí en el Instituto Electoral de Coahuila. Bien, es un tema que le corresponde obviamente a la jefatura de auditoría. Únicamente me gustaría nada más abonar en que pues este tipo de auditoría es la más usual, es lo que el pan nuestro de cada día, es con lo que trabajamos de manera ordinaria. Obviamente respetando toda la normatividad interna que tenemos hacia nosotros, que son nuestros propios lineamientos. Si quieres, Efrén. Adelante, contador. Muy bien. Pues, como bien lo dice el Contralor, nuestra área de auditoría aquí en la Contraloría tiene mucho que ver con esta auditoría de cumplimiento que decíamos la vez anterior, que es una de las tres auditorías que generalmente conocemos. La auditoría de cumplimiento, por su misma esencia, es una evaluación que se lleva de manera independiente. Y aquí diríamos, ¿independiente a qué? Pues independiente del ente auditado. Y es la auditoría que continuamente o de manera normal, podríamos decir, es la auditoría, es el tipo de auditoría que más utilizamos para llevar a cabo nuestra actividad esencial aquí en el área de auditoría. Esta auditoría de cumplimiento tiene 4 elementos fundamentales para llevarse a cabo. Son 4 elementos que son esenciales a esta actividad. Y la primera es que necesitamos conocer las disposiciones legales y normativas. ¿Cuál es el objeto de la revisión? Las partes de la auditoría y, al último, la seguridad en la auditoría de seguimiento. En lo que corresponde a las disposiciones legales y normativas, decimos que este es el elemento más importante que tomamos en cuenta para realizarla. Tiene que ver con la estructura y el contenido de las disposiciones legales que dan forma a lo que llamamos los criterios de auditoría. Estos criterios de auditoría son la base para saber cómo debe proceder el auditor bajo un acuerdo específico para su realización. La mayoría de estas disposiciones legales y normativas son leyes competentes que regulan la actividad propia del ente auditado, aunque también pueden ser emitidas a un nivel inferior,
dentro del mismo ente auditado, que pudieran ser como reglamentos, manuales, lineamientos, etcétera, para evaluar el cumplimiento respecto a lo dispuesto en estas disposiciones legales aplicables en el sector público. El auditor debe tener conocimiento suficiente de la estructura y el contenido de dichas disposiciones. Esta actividad, decíamos, es importante porque se trata de identificar los criterios que tomaremos en cuenta para la auditoría, ya que de ahí podemos determinar el alcance al momento de generar los hallazgos ya en la operación propia de la auditoría. Estos criterios se utilizan para evaluar el objeto en cuestión de una manera consistente y razonable, identificándolos del auditor con base en estas disposiciones legales. Podríamos decir que es el marco normativo en el que se rige el ente auditado o se rige la actividad del ente auditado. Para nuestro caso, el Instituto Electoral de Coahuila, tomamos en cuenta algunas disposiciones que mencionaré de manera breve. Vamos por su nombre. Tomamos en cuenta lo establecido en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila, entre otros. Y el objeto propiamente de la revisión puede ser general o puede ser específico, y al inicio de la misma es cuando se define qué alcance deberá de tener. Esta auditoría puede ser que revisemos las actividades marcadas, los procesos operativos o administrativos, la información contable, la información presupuestal y o programática. Esto es, que se revise que las actividades realizadas por el ente auditado cumplan con el ordenamiento establecido, que los procesos operativos y administrativos y la información contable se efectúen cumpliendo con lo que marcan los manuales de operación. Por último, que los presupuestos y programas se ejerzan de acuerdo con lo que establece, ya mencionaba, el marco normativo. Es importante también identificar la información que será objeto de revisión y dependerá de las facultades del auditor y el alcance de la misma. La auditoría de cumplimiento también tiene tres partes esenciales para su realización, que es el auditor, que es quien lleva propiamente el proceso de la auditoría, el ente auditado, que es el responsable de observar en todo momento la normatividad aplicable al realizar las acciones que le fueron encomendadas, y tres, los destinatarios, que son los responsables del buen desempeño del ente público y a quienes el auditor elabora y entrega el informe. De manera muy de pasadita, pudiéramos decir también, porque pues, el tiempo apremia, como bien lo dijiste al principio, Guillermo, entonces pudiéramos decir, voy a mencionar que hay principios generales de la auditoría de cumplimiento, que son el juicio y escepticismo profesional, que debe existir un control de calidad, gestión y habilidades del equipo de auditoría, los riesgos que representa la misma auditoría, la importancia relativa y que la documentación y comunicación también se cumpla. Ya cuando nos metemos propiamente ya al tema de auditoría, podemos decir que en este proceso primero planeamos cómo se va a llevar a cabo la revisión, cuál es el objeto específico que será revisado para que la información que pudiéramos identificar sea suficiente, competente, pertinente y relevante para respaldar la conclusión y sobre todo entregar un informe al final de la misma. El auditor debe conocer en general la operación propia misma del ente auditado, debe de conocer los controles internos y que la evidencia
sea también concluyente en el informe. Al final, elaboramos lo que le llamamos las conclusiones de la misma con una serie de observaciones que se van integrando en un informe que se entrega al Contralor. Este informe también tiene 3 elementos que tienen que ver con la integridad, o sea que la información relevante sea completa, la objetividad, que todos los informes sean correctos y sobre todo la oportunidad. Esto es, que se presente en el tiempo planeado al inicio de la auditoría. En general, puedo compartir, insisto, aunque así muy de pasadita, lo que se refiere a la auditoría de seguimiento. Tengo una pregunta, Guillermo. Claro, ahorita me gustaría continuar con el tema, pero hay una pregunta que me llegó ahorita rápido a la mente por ahí. ¿En qué momento se aplica esta auditoría de cumplimiento? ¿Es de manera permanente? Y me gustaría, si nos pudiera mencionar, contador, algunos ejemplos de lo que se audita precisamente cuando ustedes llevan a cabo esta auditoría, este tipo de auditoría de cumplimiento. Bien, mira, para efectuar la Contraloría ya tenemos todo un plan anual de trabajo que se define desde el principio o desde un año anterior. Ya podemos planear qué tipo de auditorías, cuántas auditorías, y ya desde ahí arrancamos todo el proceso propiamente operativo. Yo aquí pudiera complementar, si me lo permites, la pregunta pudiera ser también, ¿para qué nos sirve la auditoría de seguimiento? Y precisamente nos sirve para determinar si el ente auditado cumple con los criterios que mencionamos al principio, con los criterios aplicables. Esto quiere decir que si el auditado cumple con las disposiciones legales y normativas que precisamente que norman la actividad del ente auditado, que su operación administrativa y la información, todo se cumpla de acuerdo a lo dictado en el marco normativo. Por parte mía, pudiéramos complementar en cuanto a decir que nosotros en nuestra propia actividad diaria, la actividad de cumplimiento generalmente la llevamos a la par junto con la auditoría financiera y se lleva, insisto, a cabo en base a ese plan anual de trabajo que ya se define al principio de cada año. Ok, entonces es una actividad prácticamente podríamos decir que permanente. El ente auditado está en permanente presentación de información o requerimientos que se tengan en el cumplimiento de este tipo de auditoría. ¿Es así? Efectivamente, así es. Ya está todo diseñado, la estructura del plan anual, ya nada más cuestión de llevarla a cabo conforme a los periodos correspondientes de tiempo. Comentaba ahorita usted, contador, algo que es importante en la materia financiera, pero me imagino que en la auditoría de cumplimiento se analizan muchos aspectos, se verifican muchas cuestiones. Ahorita vamos a hacer una pausa, pero antes quisiera yo aprovechar el tiempo, los minutitos que nos quedan, para preguntarle si nos pudiera dar algunos ejemplos de las cuestiones que se verifican en este tipo de auditoría, por mencionar algunos de muchas de las cosas que ustedes ven. Sí, al principio, bueno, a mitad de mi plática yo expresaba que se puede auditar actividades, se pueden auditar procesos administrativos, se puede auditar el presupuesto que se ejerza, se puede revisar el tema de la presentación programática, en fin. Un ejemplo, pudiéramos decir que efectivamente es una parte esencial, que efectivamente los presupuestos se ejerzan y se apliquen de acuerdo a como lo establece la reglamentación correspondiente. Claro que sí. Pues vamos a ir a una pausa. Desafortunadamente aquí el tiempo vuela en radio y televisión. Está usted viendo La Urna. No se vaya, no le cambie. Estamos con la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Coahuila y nos acompaña el contador público certificado José Luis González Jaime, la licenciada Alma Gaitán y el contador público Efrén Hernández. Vamos a una pausa, regresamos ahorita con más información, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila, y nos da mucho gusto tener con nosotros a la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Coahuila
Y ahorita saludábamos a la licenciada Alma Rosa Gaitán Rodarte, de la Jefatura de Responsabilidades. Licenciada, le quisiera preguntar específicamente cómo yo, como ciudadana o como ciudadano o un servidor público, puedo presentar una queja o denuncia ante el órgano interno de control, sobre todo para ir entrando al tema de lo que nos va a platicar ahorita. Claro que sí, Guillermo. Bueno, mira, como lo establece la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, nuestra autoridad investigadora, que en este momento está a cargo del licenciado José Porfirio Díaz Valdés, esta autoridad está habilitada para que pueda dar a conocer o establecer herramientas de fácil acceso para que cualquier ciudadano o servidor público pueda presentar quejas o denuncias. Y me voy a permitir compartir en pantalla una de nuestras mejores herramientas, que es la página oficial del Instituto Electoral de Coahuila. Entonces, si podemos ver, aquí estamos en la página oficial del Instituto Electoral de Coahuila, y vengo desde acá para que puedan ver lo armoniosa que es esta página y que nos da facilidad para que nosotros o cualquier servidor público ciudadano pueda entrar a la página oficial de la Contraloría Interna. Y bueno, estamos aquí en nuestra página oficial. Si podemos ver este mensaje, es muy importante mencionar que tanto el artículo 10 como el 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas da facultad al órgano interno de control para conocer faltas administrativas específicamente de servidores públicos del Instituto Electoral de Coahuila. Cualquier otro tema no somos competentes para conocer. Más sin embargo, les comento que hemos recibido quejas y denuncias quizás sobre temas electorales u otras materias que no son de nuestra competencia. Más sin embargo, estamos obligados a turnarlos a las autoridades competentes y así es como lo hemos venido haciendo. Y bueno, esta es la página oficial del órgano interno de control. De manera general, te platico que podemos ver, por ejemplo, aquí el inicio. Y aquí en el inicio podemos ver ciertos aspectos como es la misión, la visión, la competencia, objetivos, nuestro organigrama y los proyectos que tiene planeados el órgano interno de control. Asimismo, podemos revisar nuestro marco jurídico, que son todas aquellas normas sobre las cuales nosotros nos regimos y algunas de ellas creadas por este propio órgano interno de control. Otro punto importante es el código de ética. Este código de ética es una herramienta jurídica que emitió el órgano interno de control y asimismo viene aquí el código de conducta que fue emitido por el Instituto Electoral y aprobado por este órgano interno de control, que en su momento y a la fecha hemos hecho de conocimiento a todos los servidores públicos, ya que es una herramienta indispensable para el correcto ejercicio de funciones. También manejamos el apartado de lineamientos. Estos lineamientos son muy importantes, son emitidos por el órgano interno de control que nos dan pauta para poder llevar a cabo diversas funciones. También podemos hablar de los lineamientos que se emiten en el área de auditoría, que son indispensables para que ellos realicen sus funciones correctamente conforme a derecho, y algunos otros en materia jurídica, como reglamentos para el trámite de quejas y denuncias. De igual manera, tenemos un apartado de comunicados, y este apartado de comunicados le damos mucha difusión. Es público, cualquier ciudadano lo puede revisar, pero de igual manera puede ser de mayor ayuda para los servidores públicos, ya que aquí damos a conocer muchas herramientas, por ejemplo, temas de declaración patrimonial, damos a conocer las páginas y reglamentos que son de utilidad para que lleven a cabo sus obligaciones de una manera correcta. Entonces, también temas de entrega-recepción, entre otros, aquí podemos encontrar todos los comunicados que la Contraloría Interna llega a emitir en su momento. Pero bueno, entrados un poco más el tema de quejas y denuncias, aquí tenemos este pequeño apartado, que es una de las herramientas de fácil acceso que emitió en su momento la autoridad investigadora de este órgano interno de control. Entonces, de entrada podemos ver aquí el fundamento por el cual nosotros estamos actuando, y esta herramienta de fácil acceso de la que yo te platico, la ley nos señala que le debemos de dar al ciudadano o al servidor público una herramienta indispensable, y en este caso es presentar alguna denuncia o queja mediante un correo electrónico.
Las denuncias o quejas se pueden presentar a este correo que estamos viendo en esta parte de aquí, denuncias.contraloría.oic.org.mx. A este correo pueden enviar cualquier queja o denuncia y la ley nos señala un mínimo de requisitos para poder presentarlas. Aquí tenemos que nos señala los datos del servidor público denunciado, que viene siendo su nombre completo, el área de adscripción y el cargo que desempeña, esto en caso de que se conozca, el motivo de la queja o denuncia, la narración de los hechos y las pruebas para poder sustentar su dicho. Con estos requisitos mínimos se puede presentar una queja o una denuncia ante este órgano interno de control y nosotros darle trámite como a derecho corresponde. Pero es importante mencionar que cuando se emite la Ley General de Responsabilidades Administrativas, si bien nos señala esta herramienta de fácil acceso, nos dice que de igual manera se pueden presentar denuncias anónimas. Para las denuncias anónimas tenemos un trámite un poco diferente. Estas se deben de presentar ante este correo electrónico que es anónimas.contraloría.org.mx. Y la ley señala algunos requisitos mínimos como el nombre completo, área de adscripción, cargo que desempeña en caso de que se conozca, el motivo de la queja o denuncia, la narración de los hechos y las pruebas. Si desea que se le notifiquen los procedimientos y todo el trámite que se le dará a esta queja o denuncia, se solicita agregue un correo electrónico específico para que nosotros lo tomemos a consideración como domicilio para oír y recibir notificaciones. Entonces, esta es la herramienta de fácil acceso que tenemos habilitada en esta página oficial de la Contraloría Interna para que cualquier ciudadano o servidor público pueda presentar cualquier queja o denuncia. Licenciada, pues la verdad es que está muy práctico, está muy sencillo, muy amigable, como bien nos lo comentaba ahorita usted, para poder ingresar a la página del Instituto Electoral de Coahuila, irnos a este apartado y hacer nuestra queja o nuestra denuncia. ¿Qué tipo de quejas o denuncias son las que habitualmente ustedes reciben? Aunque no mencionemos una en específico, pero me gustaría que si nos pudiera dar un ejemplo de cuáles son el tipo de casos que ustedes atienden o han recibido ahí anteriormente. Bueno, mira, nosotros hemos recibido quejas o denuncias tratando de asuntos de servidores públicos del Instituto Electoral de Coahuila, donde se dan a conocer actos que violentan lo establecido, por ejemplo, en el Código de Ética o el Código de Conducta. También la falta de acción que establece su manual de organización, sus acciones y sus funciones. Lamentablemente se contravienen asuntos de derechos humanos y bueno, nosotros estamos obligados obviamente a darle entrada y dar el mejor tratamiento posible a los asuntos que lleguen aquí. De igual manera recibimos temas de auditoría, uso de presupuesto, etcétera, etcétera. Es lo que normalmente recibimos. Como te comentaba al principio, también recibimos quejas o denuncias en tema electoral, no nos corresponden respectivamente. Hay un área jurídica aquí en el instituto que hace el trámite correspondiente y a lo que nosotros estamos obligados, de acuerdo al lineamiento, al reglamento de quejas y denuncias, es turnar estas quejas para que la autoridad competente dé el trámite correspondiente. Pues la verdad es que está muy sencillo, como mencionaba yo ahorita, muy amigable el que podamos acercarnos a presentar si tenemos una queja o una denuncia, hacerlo a través precisamente de esta jefatura de responsabilidades. Así es. Quisiera comentarnos, porque la verdad es que es mucho material el que ustedes ven. Sí, bueno, si bien tenemos estas herramientas de fácil acceso que la verdad se usan constantemente, es importante mencionarles a todos que si bien tenemos esta página, se pueden recibir quejas y denuncias, ya sea en el área de recepción de la propia Contraloría, las hemos recibido, o en la oficialía de partes del Instituto Electoral de Coahuila. Entonces, estamos abiertos dando este servicio con mucho gusto y bueno, esta herramienta se utiliza más de lo normal, ya que como tú lo comentas, es amigable, no requieres tantos requisitos y ya en su momento la autoridad competente, que es la autoridad investigadora, hace contacto con el quejoso y se lleva a cabo ratificaciones, etcétera, ya entrando en materia de investigación como corresponde. Nos da mucho gusto que nos dé la oportunidad para dar a conocer esta herramienta que para nosotros es indispensable y esperemos llegue a oídos de muchos para que puedan conocer un poco más de nosotros.
Y si me lo permites, licenciada, también mencionar una utilidad que tiene esto precisamente, es una orientación también que ustedes nos dan a los ciudadanos o a las ciudadanas, que es el decirnos cuáles son los pasos, cuál es la documentación, cuáles son los requisitos que se tienen que presentar al momento de nosotros hacer una queja o una denuncia. Es decir, si yo me meto a la página que ahorita nos estás mostrando ahí compartiendo la pantalla, eso me permite también conocer cuáles son los elementos que tengo que entregar para que esto se haga de una manera formal y de una manera seria y responsable. Sí, esa fue nuestra manera de pensar al momento de crear esta herramienta, que se cumpliera con los requisitos al menos indispensables para que la gente tenga conocimiento qué se necesita, cómo puede hacerlo y lo haga de la mejor manera posible. Así es, y sobre todo esa orientación que yo creo que es muy valiosa. Muchísimas gracias, licenciada. Para servirles. Señor Contralor, ahorita estamos viendo una serie de actividades que ustedes hacen de manera permanente, que mucha de esta información es importante mencionarla y socializarla con las y los coahuilenses, pero se ha venido haciendo una modificación. Hoy la tecnología nos obliga también a que esto se esté comunicando y se esté llevando a cabo de manera permanente y no hasta que finaliza un ejercicio. Me gustaría que nos platicara un poquito de esos cambios que ha habido y cómo el Instituto Electoral de Coahuila ha podido adaptarse precisamente a esos nuevos requerimientos. Así es, licenciado Herrera. Los organismos desde su formación tienen bien definidas sus áreas de acción, su periodicidad, etcétera. Y comentando sobre el aspecto de las auditorías, prácticamente, y bien lo dijo usted, el Instituto Electoral de Coahuila está revisándose de manera permanente por la Contraloría Interna, órgano interno de control. Obviamente, pues hay otros entes fiscalizadores que concurren, como es la propia Auditoría Superior y como son los despachos externos. Ellos lo hacen, por ejemplo, el despacho externo pues, revisa los avances de gestión, revisa la cuenta pública, pero en esos periodos. Igualmente la Auditoría Superior. Hoy la Auditoría Superior ha modificado la ley de fiscalización para hacer revisiones, pudiéramos llegar a pensar que fueran como la propia Contraloría en línea, de manera permanente, seleccionando los periodos y no tener que esperarse a que termine un ejercicio para revisar la cuenta pública. Entonces, la fiscalización va avanzando de tal manera que prácticamente va a ser así como lo comento en línea. La auditoría de cumplimiento, que aquí es nuestro pan de cada día, pues lo estamos revisando en función de cómo se genera la información por el propio instituto, ya sea de manera mensual o trimestral. Y eventos específicos, no es necesario que se cierren periodos, se puede hacer en cualquier momento un inventario, un chequeo del patrimonio, como es el caso de los vehículos, etcétera. Se puede hacer en cualquier momento. No es necesario esperar a que haya información generada por el área contable. Eso es en cuanto a la auditoría. Por la otra parte, pues esto que estamos haciendo ahorita, este ejercicio, nos permite que nuestros compañeros del instituto y la ciudadanía conozca los mecanismos que forman parte de la Contraloría, que pareciera un poco simple el hablar de revisiones de auditoría, pero ahorita ya estamos hablando de las quejas y denuncias y es un todo que es un tanto complejo. Lo que quisiera agregar es que el tratamiento que le damos precisamente a las denuncias y el caso que de las auditorías es un tratamiento de respeto hacia los presuntos responsables y respetamos también nuestros propios lineamientos y la propia ley para poder abonar a la credibilidad de todo lo que aquí se hace en la Contraloría. No sé si quiera alguna pregunta sobre este tema que estamos platicando. Sí, me gustaría destacar eso que ahorita mencionó usted. Si bien es complejo, si bien es muy completo, es importante y por eso nos da mucho gusto tenerles aquí con nosotros en la urna, socializar este tema de lo que se está haciendo y sobre todo que viene a abonar a algo que todos los que trabajamos en la función electoral de una u otra forma estamos buscando siempre, que es consolidar la confianza y la certeza que se tiene en las instituciones y en el manejo del recurso. Así es, la Contraloría Interna, órgano interno de control del instituto, es parte de eso,
de crear ese ambiente de credibilidad, de la confianza. Obviamente, pues desgraciadamente la pretensión de la Contraloría es llegar a aspectos de prevención. O sea, estamos trabajando fuerte en ese sentido para antes de que lleguemos a situaciones lamentables podamos ir abonando a eliminar ese tipo de problemas que a futuro pudiera representar un procedimiento hacia algún funcionario de la propia Contraloría o de la propia instituto. Claro que sí, señor Contralor, pues muchísimas gracias por la claridad de la información. Desafortunadamente aquí el tiempo vuela, como lo mencionaba yo ahorita en el primer bloque. No sé si haya algo que ustedes nos quisieran comentar que no haya yo preguntado. Contador Luis González Jaime. Claro que sí, mira, por allí hemos abordado temas como que es de la ACIEM, la asociación a la que pertenece esta Contraloría, es una asociación nacional de contralores que pertenecen a los institutos electorales. Recientemente estuvimos allá en la ciudad de Toluca, estas 3 personas que aquí estamos viendo en la pantalla, en el Foro Nacional, en el 9º Foro Nacional de Contralores que se llevó a cabo allá. Allí, obviamente, independiente de la capacitación que recibimos, también hay otras actividades que se realizaron, como fue la asamblea anual, en donde se modificaron los estatutos de la ACIEM para convertirse en ACCIEM, de ser un lenguaje más incluyente para decir, somos la Asociación de Contralores y Contraloras y Contralores de los Institutos Electorales de México. Y toda la revisión que se hizo y modificación de los estatutos fue para ser incluyente en ese sentido de la paridad de género, de los aspectos fundamentales de la mujer, etc. También tuvimos la elección de la mesa directiva, del consejo directivo para el siguiente año, y resultó electa la Contralora de Durango, y entra en acción a partir del año siguiente, previamente, el Contralor de Zacatecas. Así que estamos en una acción permanente dentro de la ACCIEM, y bueno, pues ya más o menos hemos platicado sobre el mecanismo y lo que de ahí se hace. Claro que sí, sabemos que de una manera muy activa siempre la delegación de Coahuila, los representantes de Coahuila. Señor Contralor, pues muchísimas gracias. No sé si quiera comentar algo para cerrar el programa. Pues estamos a la disposición para poder seguir participando con ustedes, dando y exteriorizando las actividades de la Contraloría. Todavía hay mucho que platicar, es muy extenso todo esto, pero bueno, hemos logrado un avance sobre el conocimiento que todos deben de tener de la Contraloría. Claro que sí. Muchísimas gracias, señor Contralor. Muchísimas gracias a la licenciada Alma Gallitán y al contador público Efraín Hernández. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias, Guillermo. Un gusto estar con Gracias. ustedes. No, hombre, al contrario, el gusto es para nosotros y como bien menciona el Contralor, hay mucho que platicar y mucho que darle a conocer a la ciudadanía del estado de Coahuila del trabajo que se está haciendo en el Instituto Electoral de Coahuila, en la Contraloría Interna. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han sintonizado a través de radio y de televisión en La Urna, programa institucional del Instituto Electoral de Coahuila. Pase usted una excelente tarde y estamos en comunicación con usted a través de nuestras redes sociales. Cuídese mucho. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.